inalienables, que entre estos es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Historia de Oxford sobre las personas americanas, página 223. Principios maravillosos como del Cordero. Pero esta Constitución tendrá que ser cambiada si se espera una legislación religiosa y hasta una persecución. La Constitución tendrá que irse. A propósito, ¿no hemos movido de un sistema de república a una democracia? Por si acaso, América no era una democracia, era una república. Usted podía escoger, pero hay una gran diferencia entre una república y una democracia, una gran diferencia. Usted sabe, si 10 lobos y un cordero tienen que votar acerca de lo que van a comer de almuerzo, el cordero terminará siendo el almuerzo bajo una democracia. Es 10-1, ¿entienden? Y una república tiene principios totalmente diferentes a una democracia. La Constitución es central en una república y usted no puede eliminarla por votación, pero eso parece haber cambiado. La Biblia dice, Apocalipsis 13:11, hablaba como un dragón. Ahora, el dragón dio a la primera bestia su asiento y su gran autoridad. Y ésta lo usó para hacer ¿qué? Para blasfemar contra Dios y perseguir a los santos. ¿No hizo eso? Exactamente. ¿Usted cree que la segunda bestia podrá comenzar a hacer la misma cosa? ¿Cree que es posible? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que si usted se aferra a la palabra de Dios y a lo que los profetas dijeron y obedece los mandamientos de Dios en vez de los mandamientos de los hombres, ¿usted cree que podría mantenerse en problemas aquí con el dragón? ¿Meterse en problemas con el dragón? Así que hablaba como un dragón. ¿Cómo habla un dragón? Preguntémosle a Roma cómo ella hablaba. Ese es el sílabo de Papa Pío IX, dado en 1864. El Estado no tiene el derecho de dejar al hombre libre de adoptar cualquier religión que él estimara verdadera. Bien, ese era el lenguaje del dragón. La Iglesia tiene el derecho de requerir que la religión católica sea la religión del Estado, excluyendo todas las otras. Malditos sean aquellos que declaren la libertad de conciencia y de adoración y los que opinen que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Ese es el lenguaje del dragón, bien claro. La Iglesia católica debe exigir el derecho de la libertad solo para sí misma. Esa es la declaración católica. El creyente católico debe manejar su voto con el fin de asegurar la ascendencia, la predominancia católica en este país. Mundo Católico, julio de 1870. Ese es el lenguaje del dragón. Pero en Apocalipsis 13:12 nos dice el segundo poder ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que hará lo mismo que hizo la primera bestia en el viejo mundo. ¿Y qué pasará entonces? Y hace que la tierra y los que moran en ella, ¿cuánto del mundo es eso? Todos. Hace que adoren a la primera bestia. Ahora, ¿cómo puede forzar usted a alguien a adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada? ¿Cómo puede forzar por medio de legislación a alguien a adorar a la primera bestia? La única manera que usted puede hacer eso es por medio de leyes que gobiernan la conciencia. ¿No es correcto? Así que si la primera bestia tiene una regla o reglas y dice, este es el estándar que quiero implementar, y yo mismo digo, un momento, yo no quiero nada que ver con eso, eso es contrario a la ley de Dios. Y este segundo poder viene y dice, si tú no lo haces, nos deshacemos de ti. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el segundo poder está imponiendo las leyes del primer poder. Y si yo, entonces, obedezco a aquellas leyes, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy adorando a la primera bestia porque hizo las leyes. ¿No es correcto? Y entonces estaré en grandes problemas con Dios, porque ¿qué tal si esas leyes son contrarias a la ley de Dios? Entonces tengo que tomar una decisión. Y eso es lo que la Biblia dice que ocurrirá. La segunda bestia hará exactamente eso. También hará grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué es eso? Bueno, podría ser un fuego literal. Bueno, yo creo que estamos tratando con un fuego espiritual aquí. Engaña a los moradores de la tierra. Ahora, un fuego literal no es muy engañoso, es muy doloroso.
pero un fuego espiritual, eso podría ser problemático. Así que este segundo poder usará el engaño para hacer esto gracias a los milagros que fueron dados para hacer en presencia de la bestia. Así que si usted ve dentro de la segunda bestia, digamos los Estados Unidos, un poder que envía un espíritu, un fuego, un santo espíritu, pero es un espíritu falso, y es un espíritu engañoso, y está lleno de milagros y señales y maravillas, bueno, entonces tenemos un problema. Hay una conferencia que vamos a tener que se llama El Fuego Extraño. Cualquier cosa que haga, no se pierda esa conferencia. Les voy a mostrar algo de ese fuego extraño y que usted no va a creer. Que fue dado para hacerlo ante la bestia, diciendo a aquellos moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. ¿Cómo se hace una imagen a algo? ¿Qué es una imagen? Una imagen es algo que parece al original. ¿No es así? Si me miro al espejo, ¿qué es lo que veo? Veo una imagen. Algo que se parece a mí, ¿verdad? No soy yo, es solo una imagen, pero se parece a mí. Ahora, ¿cómo se veía la primera bestia? La primera bestia era un poder religioso que usaba el Estado para imponer sus doctrinas. ¿Es correcto? ¿Qué tal si la segunda bestia se convierte en un poder religioso para usar el Estado para imponer sus doctrinas? Pero esas doctrinas ocurren ser las doctrinas de la primera bestia de Roma y fuerzan al mundo entero a obedecer a Roma. ¿No estaría yo en problemas? Exactamente. Pero eso es lo que la Biblia dice que ocurrirá. La segunda bestia hará leyes y las impondrá así como lo hizo la primera. Y de ese modo creando una imagen, un sistema que es como el de la primera bestia. Y ellos impondrán leyes. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Entonces, esta tiene que ser una entidad política muy poderosa para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Usted cree que los Estados Unidos tienen el poder de decir, si tu pequeña nación no me escucha hoy, los vamos a sacar? ¿Sí o no? Creo que sí. Ellos tienen el poder para hacer eso. Y de seguro lo han hecho recientemente. Apocalipsis 13:15. Ahora, ¿no es interesante lo que ya vimos ayer? Que hasta en la arquitectura una imagen es la imagen de la otra. ¿No es fascinante? Así que este edificio fascinante, con todas sus leyes y estatutos, y ellos son protegidos por la Constitución. Aquí está la primera bestia, aquí está un sacerdote yendo al Vaticano, y ahí hay una guardia suiza representando al Estado, protegiendo a la Iglesia. Y aquí tenemos el Papa con todas las banderas de las naciones alrededor de él. ¿Es posible que las naciones del mundo se reunirán alrededor de él? ¿Cómo el Papa cambiará el mundo? Esquire Magazine, un periódico, ciertamente lo hará. Este fue el Papa más carismático de todos los tiempos. Y Ronald Reagan era el que comenzó haciendo un trato que empezó a contravenir la Constitución de los Estados Unidos. Harry Truman trató de hacer esto en 1951 y consiguió tal oposición hasta desde el púlpito de su propio pastor cuando él quiso reconocer al Vaticano que dejó el asunto. Pero Ronald Reagan no hubo problema, él simplemente lo hizo. Incluso el pastor que era bautista del mismo presidente en Washington denunció la idea del púlpito cuando el presidente Truman lo hizo. Aquí hay un cuadro con una seña masónica. ¿Se recuerdan del dedo en la boca? ¿Qué significaba? Esa es la señal de Horus. Silencio, secreto. Las manos cruzadas significan algo. Solo el presidente Ronald Reagan y el Papa estuvieron presentes en la librería del Vaticano en ese día. Uno de los primeros objetivos como presidente, Reagan dice, era de reconocer al Vaticano como un Estado y de hacerlo un aliado. Eso es contrario a la Constitución americana. Ambos recibieron una pequeña herida y vivieron. Eso no es significante, es solo interesante. Solo interesante. Es como que la imagen está siguiendo a la bestia. El triunfo de Juan Pablo. Aquí tenemos otra foto con señas. Tenemos a Gorbachev y el papado juntos.
intercambiando algunos regalos, el partido se acaba, el comunismo había servido su propósito y se podía ir.